No sé qué. ¿Está bien? Saludos. Que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes de una manera muy especial en esta tarde. Damos gracias a Dios porque Él nos da la vida y Él permite que podamos estar de pie. Este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez. Y esta es su programación Escudriñando el Rema de Dios. Hoy no es un día en el cual es la programación habitual de este su programa Escudriñando el Rema de Dios, pero hemos tenido algunos contratiempos técnicos y se nos ha hecho un poco difícil transmitir el domingo que pasó a la hora del mediodía, después en horas ya casi de la noche no lo pudimos hacer. Hoy intenté primeramente con la computadora, no lo pude hacer, intenté con el teléfono, no me funcionó, he intentado con la tablet, también no funcionó, y ahorita estamos intentando por tercera vez y estamos experimentando esos pequeños problemas, pero esto solamente nos indica de que cuando hay situaciones difíciles, que hay obstáculos, es porque estamos yendo en el camino correcto, y los obstáculos solamente provocan en que no nos rindamos, en que no nos demos por vencidos, sino que sigamos nosotros siempre hacia adelante, haciendo lo que el Señor nos ha puesto que hagamos y determinarnos para hacer la obra del Señor. Hoy en esta tarde queremos compartir esta enseñanza titulada No llaméis Padre a nadie en la tierra. Jesús mismo hizo énfasis en que no llaméis Padre a nadie en la tierra. Y es algo muy importante que muy a menudo se escucha decir en las diferentes iglesias. Es que el pastor es como mi padre, es que Julano es como mi padre. Pero cuando nosotros pronunciamos la palabra de como, es un sinónimo para dar una idea o una ilustración, pero no es que sea de esa manera. ¿Por qué le digo esto? Porque la misma Biblia dice que cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo y dice que descendió en forma corporal como una paloma, pero no es que es una paloma. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra como es un sinónimo para dar a conocer una idea de algo, pero no es que en sí sea eso. Y hoy queremos conocer a través de las Sagradas Escrituras por qué Jesucristo hizo énfasis en decir no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos. Y como bien hemos dicho muchas veces, hoy se menciona mucho la palabra Padre, pero la palabra Padre es específicamente solo a Dios, no a ningún hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque los hombres en la tierra somos imperfectos y un sinnúmero de cosas que no alcanzamos a ostentar ese sobrenombre o título de Padre. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando usted se va y abre las Sagradas Escrituras, Efesios 4:11, si no estoy mal, ahí habla de los 5 ministerios, pero en ninguno de los 5 ministerios habla que existe un ministerio que se llame Padre. No existe. No existe. Existe lo que es el apóstol, existe lo que es el profeta, lo que es el evangelista, lo que es el pastor y lo que es el maestro. Entonces, si alguien te aconseja a ti, si alguien nos aconseja a nosotros y es nuestro pastor, es un pastor que te aconseja como un padre es diferente, pero no es padre. Entonces, en los 5 ministerios no hay ni uno tan solo que se haga llamar padre. Y por eso es importante que nosotros como creyentes en las Escrituras, aquí no estamos para predicar religión, aquí estamos para compartir relación de lo que las Escrituras nos enseñan. Y vamos a partir de qué es lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 9. Y veamos qué es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga
tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas o no permitas que entremos en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la forma de cómo Jesús enseñó a orar a los discípulos cuando los estaba preparando. Ya más después, cuando ellos estaban preparados, no eran discípulos, fueron apóstoles del Cordero. Entonces Jesús hace énfasis cómo se tiene que hacer la oración. Y esto es algo muy importante que nosotros como creyentes, no en X ni Y religión, sino creyentes en lo que la Escritura nos enseña, debemos orar al Padre. Siempre esta es una oración modelo a seguir cuando nos presentamos delante del Padre eterno. Esa es la oración que Jesús enseñó. Y es la oración como si nosotros dijéramos cuando nos levantamos y encontramos a alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Buenos días, es un saludo. Entonces, esta es una forma de presentarnos delante del Padre con esta oración que Jesús enseña a los discípulos. Gloria a Dios. Pero vamos a ver qué nos dice Mateo 23:9. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aparentemente muchas veces nosotros cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras y a veces nos profundizamos, como que a veces pudiésemos decir, parece que la Biblia se contradice, porque lo que acabamos de leer aquí, Jesús habla y enseña cómo hay que orar, y se dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos. Y cuando habla de los cielos, está hablando de la omnipresencia de Dios, omnisciencia y omnipotencia. ¿Por qué dice que está en los cielos? Porque los cielos siempre está sobre todo el universo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios mismo es omnisciente, que lo sabe todo, omnipresente, que está en todo lugar, y omnipotente, que tiene todo el poder. Entonces, este es el único Padre al cual nosotros llamamos Padre nuestro. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque muchas veces seguimos ahí confundidos y seguimos repitiendo cosas que son cosas de religión. De religión, no son cosas que nos enseña la Sagrada Escritura. En la enseñanza pasada, para ir entrando un poco y retomar lo que estamos hablando y lo que hablamos así rapidito, hablamos nosotros de que por qué Jesús habla que no le llaméis Padre a nadie en la tierra. Y muchos dicen, no, es que el Santo Padre está allá en el Vaticano, que esto y que el otro. No, esas son mentiras. Eso la Biblia no lo enseña. Eso es falso. Entonces, ¿por qué Jesús enseñó que hay un solo Padre y está en los cielos? ¿Por qué? Porque hay muchos padres que la Biblia enseña, y por ejemplo usted puede leer en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, y habla ahí en ese capítulo 11 de todos los personajes a los cuales se les ve como ejemplos a seguir y se les llama como padres de la fe, ¿verdad? ¿Por qué como padres de la fe? Porque fueron hombres que se destacaron y que la Biblia hace mención de ellos por su fe. Y por su fe dejaron como un testimonio, un legado, un ejemplo de que nosotros podemos verlos a ellos, que ellos fueron padres, como padres en el nivel de la fe. Y tenemos varios personajes ahí que la Biblia habla, ¿verdad? También habla de lo que es el apóstol Pablo para Timoteo, de lo que es Eliseo para Jesse, o Elías para Eliseo, y muchas citas más que hablan de lo que es padres que la Biblia menciona. Pero dentro de todos estos padres que la Biblia menciona, hay un sinnúmero de cosas que estos padres estaban limitados, que nunca pudieron hacerlas, pero que más el Padre eterno que está en los cielos, Él es todopoderoso y no hay ningún límite. Y entrando en la secuencia, vimos como punto número 1, ¿cuál padre esto dijo a Jesús? Mi hijo eres tú. Abraham no le dijo a Jesús, mi hijo eres tú. Moisés, Elías, Jacob, Isaac, Moisés, Gedeón, y todos estos personajes, a ninguno de ellos le dijo Jesús,
le dijo Jesús, mi Padre eres tú. Ese es un punto. Otro punto, punto número 2. ¿A cuál padre de estos Jesús encomendó su espíritu al morir? Cuando Jesús muere, a ningún padre de los que menciona la Biblia, Jesús no dijo, Abraham, en ti encomiendo mi espíritu. Jesús no dijo, Moisés, en ti encomiendo mi espíritu. Jesús encomendó su espíritu ¿a quién? A Dios eterno, al Padre verdadero que está en los cielos. A Él entregó su espíritu. Punto número 3. ¿A cuál de estos padres Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía? Jesús no dijo, Moisés, que se haga tu voluntad y no la mía. Abraham, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús no dijo. Jesús dijo al Padre que está en los cielos. Punto número 4. ¿A cuál padre de estos Jesús dijo que le había enviado? Jesús, cuando vino a la tierra, no dijo que le había enviado a Abraham, que le había enviado a Isaac, Jacob. Ninguno de estos padres dijo Jesús que le había enviado. Dijo Jesús que le había enviado ¿quién? El Padre que está en los cielos. 5. ¿A cuál padre Jesús obedeció y rindió honor y gloria? De estos, Jesús rindió honor y gloria al Padre que está en los cielos, a Dios mismo, el Padre. El número 6, ¿a cuál padre de esto Jesús dijo, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo? ¿A cuál de estos padres terrenales, antes de existir como seres humanos en materia en la tierra, teniendo un espíritu, Jesús dijo, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, Abraham, con aquella gloria que tuve contigo, Moisés, con aquella gloria que tuve contigo, Isaac? No, ninguno. Porque ninguno de estos padres, que si bien la Biblia los menciona, han sido eternos, han sido padres terrenales creados por Dios mismo. Más el Padre eterno, Jesús mismo poseía y posee una gloria que tenía desde antes de ser fundadas todas las cosas en el mundo. Él ya habla y dice, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo. ¿Tenía cuándo? Antes. ¿Y ese antes cuándo es? Antes de la creación del universo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es eterno igual al Padre. Mas los padres que la Biblia habla como hombres mortales, seres creados, no han sido eternos. Fueron creados. Mas Jesús, el Hijo de Dios, es eterno. Entonces esto es muy importante. ¿Cuál padre de todos estos pudo crear el universo de la nada? Abraham, como padre de la fe, no pudo crear el universo de la nada. Moisés no pudo crear el universo de la nada. Jacob no pudo crear el universo de la nada. Isaac no pudo crear el universo de la nada. Ningún padre de todos estos que la Biblia enseña ha sido el creador de todo, solamente el Padre eterno, el que está en los cielos. Bien, todos estos puntos ya los hemos visto en la parte número 1. Ahora vamos a entrar lo que es en la parte número 2. Parte número 2. ¿Cuál padre de todos estos pudo crear el universo de la nada? Es lo que estamos hablando. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, todo lo que fue hecho fue creado ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre eterno. El Padre eterno es Dios. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la palabra, lo volvemos a leer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que hoy vemos físico, palpable, existe porque fue creado por la palabra. Es la palabra la que tiene poder, es la palabra la que ha creado, la que es creadora. Cuando la declaramos por esa palabra, suceden milagros, suceden cosas extraordinarias cuando nosotros creemos y declaramos la palabra. Entonces esto es muy importante. Punto número 8. ¿Cuál padre de estos nada le era imposible? Por ejemplo, Moisés tuvo limitaciones como hombre. Abraham tuvo limitaciones como hombre. Y toda la lista de los padres que la Biblia menciona
tuvieron limitaciones como hombre. Pero hay alguien como Padre, el cual nada le era imposible, que dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre eterno, al cual Jesús habla y dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque fíjese que a veces hay cosas que a veces ni uno mismo sabe ni entiende por qué, pero Dios las permite. En una ocasión hablaba con alguien y entonces le cité la Biblia y le digo, mira qué dice la Biblia, que no hay que llamar padre a nadie en la tierra. Entonces la persona vino y me mandó como 10 citas bíblicas. Y cuando me manda como 10 citas bíblicas de la escritura, yo no le puedo decir, tú estás mal. No, yo no le puedo decir, porque si es escritura, es Biblia lo que estamos enseñando, tenemos que tener mucho cuidado que cuando alguien nos hable Biblia, tenemos que tener el conocimiento, la sabiduría para no desechar lo que la palabra misma nos está diciendo. Entonces, cuando comparto este versículo, yo le digo a esta persona, mira, dice la palabra de Dios que no hay que llamar padre a nadie en la tierra porque el verdadero Padre está en los cielos. Y me manda como 10 citas bíblicas y yo quedo así, quedo como quien dice, como frisado. Y quedo pensando y yo digo, Dios mío, esta es tu palabra, yo no puedo decir que no. Dame sabiduría, dame conocimiento, cómo yo puedo contestar a esta persona sin echar de menos lo que la palabra dice. ¿Cómo tú me vas a dar sabiduría para poder responder a esta persona con conocimiento de la escritura y sacarlo de su error? De que él está mal interpretando versículos bíblicos y cómo nosotros con la escritura, por medio del Espíritu Santo, podemos guiar a la persona ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Porque lo que sucede es esto. Satanás conoce mucha Biblia. Satanás conoce Biblia. ¿Me entiendes? ¿Pero para qué? Para manipularla y para engañar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces cuando esta persona me saca todas esas citas bíblicas, yo quedo pensando por un momento y digo, Dios mío, ¿en qué me he metido? Y quedo pensando así. Y por un momento me siento como angustiado porque no tengo de momento en la mente la respuesta correcta para poder responder a esta persona. Y me quedo así como frisado. Y yo digo, Dios mío, Espíritu Santo, ayúdame. Dame inteligencia, sabiduría para poder contestar a esta persona sin quitar el valor y lo que la Escritura está enseñando. Entonces quedo pensando, pero como en menos de unos 5 minutos, el pensamiento viene y empieza a fluir y me empieza a dar el Espíritu Santo todo esto que estoy compartiendo. Y lo primero que me daba, que cuál de los padres terrenales fue eterno, ninguno. Todos fueron creados y murieron. Y entonces de esa manera empezamos a estudiar y entramos en profundidad y el Espíritu Santo me ayudó y hemos desarrollado este estudio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer lo que las Escrituras dicen. Gloria a Dios. Veamos el punto número 9. ¿Cuál padre de estos fue omnisciente? ¿Y qué es la omnisciencia? Es conocerlo todo, sin límite alguno. Omni quiere decir todo y ciencia, conocimiento. Entonces, ¿cuál padre de los que la Biblia menciona fue omnisciente? Todo el conocimiento, que no le era nada oculto, ninguno. Pero más el Padre eterno sí es omnisciente, porque para Él no hay nada oculto. Dice la palabra que para Él la noche resplandece como en el día. ¿Y por qué? Porque Él conoce nuestras acciones. Él no conoce nuestras acciones porque sus ojos, porque Él tenga ojos literales y Él es espíritu. Él no tiene ojos literales, pero el conocimiento, la sabiduría es eterna, es perfecta y es infinita, que Él no necesita ver las cosas para saber qué es lo que está pasando. Y por eso es que esto es muy importante, que nosotros debemos entender que cuando Dios o Jesús mismo juzguen al ser humano, no lo van a juzgar de la manera que nosotros los seres humanos juzgamos por dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos por los cuales nosotros juzgamos al ser humano? Son dos elementos. ¿Y cuáles son esos dos? Es por lo que oímos, escuchamos y por lo que miramos y vemos. Por esas dos cosas es que juzgamos los seres humanos. Pero Dios no juzga por lo que sus ojos miran, ven, ni por lo que sus ojos escuchan. Él juzga por la omnisciencia de Dios.
por la omnisciencia de Dios mismo. Entonces, veamos qué nos dice, cuál padre de estos fue omnipresente. Salmo 139, versículos 12 al 15 y al 18. Y esto es impresionante, que este salmo, el Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios. Y el salmista hace énfasis y relata de lo extraordinario que es la omnisciencia de Dios. Es el conocimiento pleno y absoluto de todo. Y habla y dice, Salmo 139, 12, 15 al 18. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es en la omnisciencia de Dios, que para Dios no existe las tinieblas. Para Dios las tinieblas mismas son como la luz. ¿Por qué? Porque Dios en su omnisciencia puede ver. Dios no necesita que el día tenga que estar despejado y asoleado y un sol radiante para poder ver qué es lo que el ser humano está haciendo. No, Él no necesita eso. La omnisciencia de Dios va por encima de todo eso. Y es lo que el salmista está hablando. Y dice, versículo 15, y no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El salmista está diciendo que en lo oculto fue formado. ¿Cómo qué? Como espíritu y como materia. Como espíritu, ¿cuándo? Cuando Dios lo crea, al espíritu del ser humano. Y cuando como materia, cuando se concibe después de la relación de un hombre y de una mujer. Entonces, de esto está hablando el salmista. 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y como en el libro él describe de esta manera que en el libro de Dios estaban escritas todas estas cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué él hace énfasis y describe un libro? Dios no necesita un libro para saber qué es lo que le va a poner a X o Y persona, no, pero él lo hace de una manera ilustrativa. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una idea, tengamos una noción en el conocimiento de que cuando escribimos algo en un libro es porque ahí está. ¿Y por qué? Porque nosotros se nos olvida, o porque nuestra mente es muy corta y recurrimos a un libro para obtener un conocimiento el cual nosotros no tenemos porque nuestra mente es muy pequeña. Entonces, pero él lo narra de esta manera. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. 18. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. El salmista hace énfasis de todo esto en la omnisciencia de Dios. Despierta, dice, y aún estoy contigo. Entonces, ¿qué indica? Que la presencia de Dios es de continuo en el ser humano cuando le buscamos. Cuando le buscamos está 24/7. Ahí está de continuo la presencia, la omnisciencia de Dios alrededor de aquellos que invocan su nombre. Entonces, el salmista hace énfasis de todo esto. ¿Por qué razón? Porque él sabe, y Dios le da la sabiduría para que pueda describir con palabras, con ejemplos, cosas que nosotros podamos entender, que es la omnisciencia de Dios. Dice el salmista en este Salmo 139, dice que la palabra no está en su boca. La palabra dice, no está en mi boca cuando tú ya la conoces. Entonces, ¿quién puede saber lo que hay en tus pensamientos antes de que hables? Ningún hombre mortal en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no son omniscientes, no son omnipresentes, ni son omnipotentes. Entonces, a todo esto es que Jesús hace énfasis cuando dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra. Veamos el punto número 11. ¿Cuál padre de estos no tuvo principio ni fin? Es una pregunta bastante interesante que nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Abraham
su padre era Taré. Y todos los padres que la Biblia menciona tuvieron un padre terrenal, pero más el Padre eterno no tuvo un padre terrenal. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es eterno y Él subsiste por sí mismo, por su poder, por su gloria, por su majestad. Él subsiste por sí mismo, pero ningún padre de los terrenales que la Biblia habla, menciona, subsistieron por sí mismos. ¿Por qué? Porque todos dependemos del Padre eterno. Gloria a Dios. Y esto es muy importante cuando nosotros nos damos cuenta. Entonces en este punto número 11 dice, ¿cuál padre de estos no tuvo principio ni fin? Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 dice, hablando Dios mismo, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Wow, impresionante. Y cuando habla y dice, el primero y el postrero, y hay un versículo que nosotros utilizamos muy a menudo y lo relacionamos con la iglesia. Y sí, tiene relación con la iglesia, pero ya en segundo plano. ¿Por qué? Dice la Biblia, los primeros serán postreros, pero los postreros serán primeros. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de la iglesia gentil. Y se vale, pero la realidad que esto se aplica en primer lugar, ¿a quién? A Israel, al pueblo judío. ¿Por qué? Dice que los primeros serán postreros, pero los postreros serán primeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De Israel en cuanto a la promesa. Dice que los primeros serán postreros. Dice, a los suyos vino y no le recibió. No le recibieron, pero más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios, que a nosotros. Pero dice que los primeros son postreros. Pero esos postreros serán primeros de acuerdo a ¿qué? A la promesa eterna que Dios hizo a Israel, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy impresionante. Es muy impresionante que nosotros debemos entender. Ahora, punto número 12. ¿Cuál padre de todos estos pudo ser eterno? ¿Cuál padre de todos estos pudo ser eterno? No hay ninguno, porque todos tuvieron un principio y tuvieron un final. Todos tuvieron un principio como espíritu, un principio como materia, y un final como materia en esta tierra. Entonces, veamos qué nos dice Job, versículo 38, Job capítulo 38, versículo 4 al 6. Y le hace estas preguntas a Job. Y esto es muy importante, estimados hermanos, de que nosotros a veces entendamos esto. A veces cuando nos sentimos atribulados en el dolor, la tristeza, la escasez y cuantas cosas, a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Y no es que esté mal que le preguntemos, no, eso está bien, ¿verdad? Pero muchas veces hacemos preguntas como desafiantes, como queriendo decir, mi causa yo la expongo y sé que yo tengo la razón, yo tengo el derecho, pero delante de Dios no tenemos razón ni tenemos ningún derecho, solo tenemos ¿qué? La oportunidad de humillarnos. Y cuando nos humillamos alcanzamos el favor y su misericordia. Entonces viene Job y le pregunta, en el capítulo 38, versículo 4 al 6, dice, Job le hacía muchas preguntas de todo el proceso que él había pasado, de cómo había perdido todo, y que incluso hasta su mujer le dijo, maldice ese tu Dios, le dice, y muérete. Y Job dice que él maldice el día que él nació y que ese día sea un día calaginoso y que no se cuente en la historia del calendario. Por eso muchos eruditos dicen que el día que Job nació estaba en el calendario, pero de acuerdo a esta súplica que que Job hizo a Dios, el día es maldecido y dice que no se cuenta en el calendario. Entonces, según muchos eruditos, dicen que ese día estaba en el calendario, pero de acuerdo a la súplica de Job, para que ese día ya no aparezca en el calendario porque fue un día calaginoso, de tormento y un sinnúmero de cosas, dice que ese día fue quitado del calendario, ¿verdad? Fue quitado del calendario. Algunos dicen por ahí, a mí no me consta, que fue el 30 de febrero. Dicen, ¿verdad? No, a mí no me crea eso, ¿verdad? Entonces Job hace tantas preguntas, pero viene el Padre Eterno y le pregunta a Job, le dice, Job 38, versículo 4, 6, le dice, ¿dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Una pregunta, wow, esta pregunta es impresionante de cómo Dios le pregunta a Job y le dice: Job, ¿dónde tú estabas antes de que yo formase la tierra? ¿Y sabe qué? Esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque Job no existe en materia. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros llamamos carne, esto es tierra, materia. Pero aquí le está preguntando y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Entonces, cuando el Señor está fundando la tierra es porque no existía. Y si no existía la tierra, no existía Job como cuerpo mortal, como tal. ¿Por qué? Porque este cuerpo mortal es carne, es materia, es tierra. Entonces, se imagina, nosotros muchas veces le preguntamos al Señor tantas cosas y con una pregunta que nos haga nos vamos a quedar mudo. ¿Por qué? No podemos responder a Dios, no podemos argumentar, pero sí podemos humillarnos y rendirnos delante de la presencia de Él. Entonces, esto es muy impresionante. Viene y le dice en el versículo 5, capítulo 38, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? Le pregunta a Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién ordenó, Job? Le dice Dios, las medidas de la tierra. Házmelo saber, si lo sabes. Le está preguntando las medidas de la tierra, Dios a Jacob. Y después le dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel para medirla? Le está hablando de longitud, diámetro, medida. Y Job se queda, miren, en silencio, porque Job no puede responder a estas preguntas desafiantes que Dios le está haciendo. Gloria a Dios. El versículo 6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular? Le está preguntando el Dios eterno, el Dios de Israel, a Job. ¿Sobre qué están fundadas sus bases sobre qué están fundadas sus bases de la tierra? ¿En qué se sostiene la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Sabe qué? La piedra angular es una piedra que es la más importante de todas. Cuando hablamos de piedra angular se refiere en un sentido literario y se refiere también en un sentido espiritual. En el sentido literario es una piedra que cuando se hace una puerta, que es un círculo, y alrededor se reparten piedras, pero en medio va una piedra que hace como a manera de un triángulo. Es más ancha de arriba y más angosta de abajo, y eso permite de que la puerta, la figura, haga un círculo y se reparta en manera repartida. Y esa piedra angular es la más importante dentro de todas. ¿Por qué? Porque si esa piedra angular se saca, las del lado derecho y del lado izquierdo se caen porque no tienen soporte. No tienen soporte entre una y otra porque hay un vacío en medio, en lo literal, ¿verdad? En lo literal. Entonces, esa piedra angular es la más importante de todas. Se usa para ponerlo arriba de las puertas cuando son puertas que tienen un círculo. Se usa también, se le llama piedra de ángulo, una piedra que ponen en la esquina de una construcción. Es una piedra bien fuerte y que eso da fortaleza a la estructura de la construcción. A eso se le conoce como piedra del ángulo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, es la piedra principal del ángulo. Y dice, la piedra principal del ángulo desechada por los edificadores. Entonces estamos hablando que es una piedra principal del ángulo en el sentido literal y en el sentido espiritual. Y dice, la que desecharon los edificadores. Entonces, los que edifican, literalmente, ¿con qué edifican? Con materiales para construir. La iglesia, ¿con qué edifica? Con la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo. No es Pedro esa piedra, como muchas veces se repite y se sigue diciendo. No, la piedra no es Pedro, la piedra es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la piedra o es la roca. Si usted lo quiere ver como piedra o como roca, en ambas se refiere a Jesús mismo, no se refiere a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando habla ya en el Antiguo Testamento y dice que Jesús dice que es la roca de la cual salió agua para que bebiera el pueblo de Israel en el desierto. ¿Entienden?
Entonces, esa roca, esa piedra, no habla de Pedro. Esa piedra, esa roca está hablando de Jesucristo. La piedra principal del ángulo, la que ha sido desechada por los edificadores. ¿Y cuáles son esos edificadores que la desechan en el sentido espiritual? Los que no creen que Jesús ostenta, gloria a Dios. Dios pueda bendecir ahí a nuestros hermanos que se han conectado, algún paréntesis, a nuestra hermana Carolina, a nuestro hermano Gustavo, nuestro hermano Juan Carlos Hernández hasta allá Honduras, también al pastor José Ayala que nos está viendo, le enviamos un saludo en el nombre del Señor. Y esa piedra que los edificadores han desechado en el sentido espiritual, esa piedra es Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchos edificadores espirituales, pero que se han vuelto adúlteros, adulterando la palabra del Señor, han desechado la piedra principal del ángulo en el sentido espiritual, sobre la cual, como el apóstol Pablo o el apóstol Pedro enseña y dice, cada uno sobreedifique sobre el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Ese fundamento es Jesucristo. Y te voy a dar ahorita siete poderosos fundamentos. ¿Por qué la Biblia habla del gran yo soy? En el Antiguo Testamento habla la Biblia y cuando Dios manda a Moisés a que liberte a su pueblo y le dice que cuando le pregunten que quién es él y que le diga que él ha sido enviado por el gran yo soy. Vamos a ver los siete gran yo soy que solamente a Jesucristo se le atribuyen, que solamente Jesucristo lo pudo decir con sus palabras, solamente Jesucristo lo pudo sostener, solamente Jesucristo permitió que quedara plasmado en esta palabra bendita, y que nadie más ostenta ni un tan solo atributo de estos siete gran yo soy. El primero, ¿qué dijo Jesús? Dijo Jesús, Juan 14:6, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No fue Mahoma, no fue Buda, no fue Confucio, ninguno de esos falsos. Es Jesús, que él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién de los padres terrenales pudo haber dicho esto? Ninguno. Pero Jesús, el Hijo del Padre Eterno, sí lo dijo con sus palabras. La Biblia da testimonio y sigue siendo veraz. Ese es el primer gran yo soy. Cantamos una alabanza que dice el gran yo soy, pero muchas veces por falta de conocimiento decimos el gran yo soy, pero no sabemos a qué se está refiriendo, qué es lo que encierra cada uno de estos siete gran yo soy. Son atributos y cosas que solamente a Jesús se pueden atribuir, a nadie más, a nadie más. El segundo es, ¿cuál es? Este está en Juan 8:12. Dice, yo soy la luz. Jesús mismo hizo énfasis con sus palabras y dijo, yo soy la luz. Él es la luz que nos ilumina. Él es la luz que nos guía por medio del Espíritu Santo y su palabra que es viva y es eficaz. Él es la luz, él lo dijo, Juan 8:12. El tercer gran yo soy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué otro hombre pudo haber dicho yo soy el pan de vida? Nadie. Hay algo importante en esto. En el catolicismo se enseñan cosas que son, se me escapa la palabra ahorita, pero son, voy a decir la palabra un poquito fuerte, doctrinas de demonios, porque no es eso lo que enseña la palabra. En el catolicismo se enseña que cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, Jesús está hablando que Él es el pan de vida. ¿Y cuál es el pan de vida? El sustento de su palabra a mi espíritu y el sustento de su provisión a esta materia que es carne. Pero en el catolicismo hay algo que es bien interesante y me llama mucho la atención. ¿Y qué es eso? El católico dice que cuando ellos comen la galleta, que de paso no es un pan, sino que es una galleta que tiene una forma de un círculo. Y ese círculo, ¿qué indica? El dios Sol. El Sol Invictus de los egipcios.
Entonces ellos dicen que cuando ellos comen ese pan y toman el vino, cuando ellos lo comen, ese pan literal, automáticamente en el acto literal, dicen ellos, se convierte en carne humana literal de Jesús, lo cual eso es doctrina de demonios. No es la carne literal de Jesús. Y cuando ellos beben el vino, dicen que se convierte en sangre literal de Jesús. Entonces, eso me llama mucho la atención y digo, wow, entonces estos no son seguidores de Jesús, sino que se volvieron carroñeros, come carne de cuerpo humano y bebedores de sangre como vampiros. Y me dijo uno una vez, sí, me dijo, es que eso nosotros lo comemos literalmente. Entonces le digo, te hago una pregunta, sí, me dijo. Le pregunté entonces, si tú dices que ese cuerpo que te comes es literal, entonces te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos cuerpos de Jesús te comes? ¿El que fue materia, que parió María, el mortal, o el inmortal que resucitó el tercer día? Se quedó mudo, no me respondió. Y entonces y también le hice énfasis, cuando está hablando aquí que Jesús es el pan de vida, es su palabra, y es en el sentido más que todo espiritual. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús habla y dice que que coman su carne y beban su sangre, Él está hablando de su palabra, de la esencia de su palabra. Pero no está hablando de algo literal. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien me dice a mí, no, pero es que mira, es que ahí dice que ese pan era su carne. Entonces nosotros cuando lo comemos, dice, esa es la carne literal de Jesús. Entonces le hago una pregunta. Entonces le digo yo, entonces cuando Jesús dijo a aquella mujer que le pidió agua de beber y le dijo, no hay con qué sacarla, no sé qué, algo así, le dijo, y samaritanos con judíos no se llevan, le dijo. Y Jesús le dijo, yo te daría a beber de un agua, le dijo, que nunca más tendrás sed, le dijo. Entonces le pregunto a esta persona, entonces Jesús le dio a beber de un agua literal, y esa mujer nunca más volvió a beber agua literal, o era en el sentido espiritual, y se quedan mudos, no responden. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando en sentido espiritual. Gloria a Dios. Seguimos con el cuarto gran yo soy. Jesús mismo habla y dice, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 6. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. ¿Y la puerta qué es? Es un lugar de acceso donde tú y yo queremos entrar de la manera correcta. ¿Por dónde entramos? Por la puerta. ¿Por dónde salimos? Por la puerta. ¿Por qué? Porque los mañosos entran por las ventanas o por otro lado, pero menos entran de la forma correcta, con la llave por la puerta. Y Jesús es la puerta para entrar y caminar en el camino que conduce a la salvación eterna. Es Jesús la única puerta, no hay otra puerta, es Jesús. Gloria a Dios. El quinto gran yo soy. Jesús dijo, yo soy la puerta, está en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 6. El quinto, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 35. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y dice que Él vendrá y limpiará los pámpanos que dan fruto para que den más fruto. Entonces esto en el Evangelio se trata de seguir dando fruto. Y entre más fruto nosotros damos en lo que Dios nos ha dado que ministremos en su obra por su misericordia, entre más frutos damos, más recibimos. Entonces esto se trata, el secreto, si le querés llamar secreto, el secreto se trata que entre más Él nos da, nosotros damos. Recibimos, damos. Pero si no recibimos, no vamos a dar. ¿Por qué? Porque hay que llenarnos nosotros para poder, después de lo que a nosotros nos llena, nos sacia, de eso mismo Dios, por medio del Espíritu Santo, nos va a dar para que nosotros demos a otros que sean saciados. Así es, de eso se trata el Evangelio. El sexto gran yo soy. Yo soy el que estuve muerto y vivo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. ¿Quién de los hombres mortales, terrenales, y tantas doctrinas torcidas que van en línea contraria a lo que las escrituras enseñan? Alguno de sus líderes pudo decir, yo soy el que estuve muerto y vivo. ¿Por qué? Todos murieron y están muy bien muertos.
pero ninguno ha resucitado. Mas el gran yo soy, Jesucristo, estuvo muerto y vivo, dice Apocalipsis 1:18. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Y esto es impresionante cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras. Estos 7 gran yo soy es algo poderoso que con esto de la palabra tú puedes derribar cualquier doctrina que se te venga y que te venga a hablar de cosas que no son bíblicas. Uno tan solo de estos 7 atributos extraordinarios, únicos y eternos de Jesucristo, echa por tierra cualquier doctrina que no se sustente conforme a la palabra del Señor. El 7º gran yo soy. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Jesús habló que Él era la resurrección, que estuvo muerto y resucitó, y que Él es la vida eterna. Y la vida eterna solo la podemos nosotros encontrar por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. De Jesucristo. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto y que nosotros podamos darle gracias a Dios y estar agradecidos con el Señor, porque verdaderamente es un regalo grande y maravilloso que Dios nos ha dado, y es conocer su palabra por medio de su misericordia. Y estos 7 gran yo soy están después de lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, el gran yo soy. Entonces, esto es impresionante. En el punto número 14, tenemos cuál de estos padres no tuvo un consejero. ¿Cuál de todos los padres que la Biblia habla no tuvo un consejero? Todos tuvieron un consejo. Todos tuvieron un consejo por medio de otra persona que pudo ser su mentor, o si no hubo persona, el consejero de ellos era ¿quién? El Espíritu Santo. Que aunque si bien en el Antiguo Testamento no había venido como el día de Pentecostés, pero venía sobre ¿quiénes? Sobre los sacerdotes, sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los apóstoles. En el Antiguo Testamento, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya involucra lo que son los apóstoles, que vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Pero ya cuando viene el día de Pentecostés, viene de una manera en general, para todos. Ahí se derramó sobre todos. Entonces todo esto es muy impresionante. Y bien, como se formula la pregunta aquí en el punto número 14, ¿cuál de estos padres no tuvo un consejero? Y todos tuvieron un consejero, pero el Padre Eterno, Él no tuvo consejero. No tuvo, no tiene, ni tendrá. ¿Por qué razón? Porque Él es el Todopoderoso. Romanos capítulo 11, versículo 34. Habla y escribe el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Y cuando él escribe dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Para que le dijera a él qué hacer o cómo hacer las cosas. Si de él y por él y para él son todas las cosas que existen y subsisten. Entonces, esto es impresionante y es muy poderoso lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Nos vamos a quedar ahí en el punto número 14. Nos vamos a quedar ahí en el punto número 14. Ya el tiempo nos ha avanzado y vamos a continuar el día domingo, mañana, con lo que resta para terminar esta enseñanza. Esta es la segunda parte. Mañana daremos lo que es la tercera parte. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que se conectan, que de una u otra forma son bendecidos a través de conocer las Escrituras.
Compartimos la palabra no con el afán de buscar fama, no con el afán de buscar dinero, sino simplemente transmitir el consejo de la palabra. Y si este consejo de la palabra usted lo ha bendecido, le ha traído conocimiento, lo llena de conocimiento, de poder de la palabra misma en su esencia, denle like a esta página, comparta para bendecir a otros. ¿Por qué? A veces sucede esto, que a veces nosotros vemos que hay mucho contenido que nos bendice, pero a veces se nos olvida darle like. Y cuando se nos olvida darle like, ¿sabe qué sucede? Ese video, estamos nosotros, no estamos colaborando para que ese video pueda llegar a otra persona más y lo pueda bendecir en el conocimiento de la palabra. Entonces, cuando usted entre en una página y usted sea bendecido de la palabra del Señor, estamos hablando de la palabra del Señor, aquí no estamos hablando de negocios ni cosas por el estilo, no, estamos hablando de la palabra del Señor. Cuando usted sea bendecido, denle like y comparta para que esto pueda bendecir a otras personas. Y que esto lleve bendición a otras personas, porque lo que nosotros queremos es que la palabra llegue donde tiene que llegar. Hay mucha gente que nosotros nunca la vamos a conocer. Hay gente que yo no sé ni dónde viven ni dónde están, pero en algún momento de su vida se van a encontrar por A o por B razón con un video que alguien está compartiendo la palabra y los puede bendecir, ¿verdad? Entonces ese es el propósito. Y como siempre digo, en el Evangelio no es el trabajo del Superman, no, del superhombre, no. Se trata de que hacemos un trabajo en equipo. ¿Y por qué digo en equipo? Porque Jesús preparó a 12. Y después que preparó a 12, los preparó y después fueron enviados. Entonces es un trabajo de equipo. Entonces en este equipo, su servidor, siervo inútil, si hago la voluntad del Señor, dedicamos tiempo en estudiar esto que la palabra nos enseña. Y usted, como parte del equipo, denle like y compártalo para bendecir a otros. Ese es el propósito, que estamos nosotros compartiendo la palabra. No lo hacemos de momento por ningún lucro personal, sino porque Dios nos ha inquietado en nuestro corazón y Dios puso en nuestro corazón que compartiéramos en esta página la palabra del Señor. Y de esta forma nosotros predicamos el Evangelio. A cada quien Dios le da una forma de cómo exponer la palabra. Y cada una de las formas que Dios da a cada uno de sus siervos es la forma que a Dios le place. Yo no puedo decirle a otro, tú lo tienes que hacer igual a mí, o otro me tiene que decir a mí, lo tienes que hacer igual a mí. No, cada llamado es genuino, cada ministerio es genuino, y a cada quien Dios le da de cómo cada uno debe ministrar lo que Dios le ha dado. Así que en esta tarde bendigo su vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a orar para despedir esta transmisión, y que sea Dios siempre fortaleciéndonos, ayudándonos para seguir siempre cada día hacia adelante. Hay obstáculos, hay luchas, hay momentos en los cuales uno con facilidad puede decir, no, ya no sigo en esto, aquí nomás me quedo. Pero déjeme decirle que el Evangelio no se trata de que porque hoy yo no me siento bien emocionalmente, yo voy a tirar la toalla. No. En el Evangelio dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque se imagina, a veces es importante que entendamos esto, ya para concluir. A veces nosotros queremos y decimos, no, es que hoy yo no me siento bien, por eso yo no voy a hacer X o Y cosas en la obra del Señor. ¿Te imaginas si el Evangelio fuera hacer las cosas porque me siento bien y porque no estoy triste? Entonces te imaginas por un momento que Jesús hubiera dicho, hoy no me siento bien para ir a la cruz y ser crucificado. Va a ser otro día, hoy no. No. Jesús enfrentó. Y sabes que Jesús mismo dijo y reconoció el lado humano. Y ese lado humano es el que siempre nosotros tenemos. Jesús dijo, mi alma está triste, dijo. ¿Y por qué dijo que estaba triste? Porque en el lado humano, él era humano y se entristecía, se alegraba, lloraba, reía. Pero sin embargo, él no abandonó la misión por la cual fue enviado. Entonces, tú y yo hemos sido llamados y somos enviados a desarrollar una misión. Y esa misión no depende de que tú y yo
nos sintamos bien, fantásticos, o nos sintamos desanimados. No, esto consiste en que hay que perseverar y llegar hasta el final, hasta el final. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo y por medio de tu glorioso Espíritu Santo, que es el que pone la palabra, que es el que habla, hace y reparte como solamente tú sabes hacer. Gracias te damos en esta maravillosa hora por usar estos medios y por permitirnos de poder compartir esta palabra, esperando que esta palabra bendiga, traiga edificación, exhortación y consolación a tu pueblo, Señor. Gracias te damos de una manera especial, Señor. Aumenta cada día nuestra fe. Nuestra fe pueda ser aumentada, Señor, porque tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Ahora más que nunca necesitamos vivir por esa fe, seguir creyendo, seguir esperando que lo que tú dijiste, tú lo harás, que solamente nos resta confiar, creer y esperar, y lo veremos a su debido tiempo. Gracias te damos en esta tarde por el tiempo, Señor, que nos regalas y por la vida de cada uno de nuestros hermanos que se conectaron, Señor. Bendíceles ahí donde están, Señor amado, que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas sean fortalecidas, que sus familias sean alcanzadas, que sus ministerios sigan floreciendo y que lo lleven a otro nivel para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos de una manera especial por permitirnos llegar a través de estas herramientas a la vida, Señor amado, de muchos, Señor amado, que sin duda alguna, Señor, tu palabra en gran manera les bendecirá, Padre. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que el Señor me les bendiga y nos vemos y nos escuchamos mañana, si Dios permite. Saludos, bendiciones.